Y cuando Cristo resucitó, y pronto vamos a estar celebrando la resurrección de Jesucristo, cuando Jesucristo resucitó, el día de la resurrección, ese día nosotros también recibimos esperanza de que vamos a ser resucitados juntamente con Cristo. Esa es la esperanza que tenemos. Cuando Cristo regrese, o cuando yo muera y esté en la tumba por algunos años, cuando Cristo regrese, yo voy a ser resucitado, usted va a ser resucitado. Si hay personas que todavía están viviendo, dice la Biblia, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. El Señor nos va a llevar con Él, vamos a estar con Él, vamos a regresar a reinar aquí a la tierra por 1000 años, y posteriormente el Señor nos va a llevar para siempre con Él, y vamos a disfrutar de la presencia de Dios para siempre. Todo eso lo logró Cristo por nosotros en la cruz, porque Él satisfizo la justicia de Dios y la santidad de Dios. La otra cosa, amados hermanos, que el apóstol nos menciona en ese mismo capítulo número 1 y verso número 16, dice la Biblia: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Para salvación de quién? A todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y lo interesante, amado hermano, y lo decía al principio, en este mismo recinto, en este mismo lugar, hay personas que hemos venido de diferentes países, de diferentes nacionalidades somos. Hay personas que han venido de México, otros de Cuba, otros de Nicaragua, otros de Honduras, otros del Perú, otros de Chile, otros de Colombia. Se me había olvidado Colombia. No sé si alguien más se me olvida, pero de todas maneras, si se me olvida, no se sienta mal. Yo sé que usted posiblemente venga de algún país, tiene que venir de algún país, pero Dios nos ha unido de Guatemala, la hermosa Guatemala y Honduras. El Señor nos ha traído y nos ha unido en el nombre de Él, y sin importar de dónde hemos venido, noten la voluntad y noten la buena voluntad de Dios para con nosotros, que Dios no hace acepción de personas. Si tú eres de Nicaragua, también necesitas a Cristo. Si eres de Honduras, necesitas a Cristo. Si eres de Chile, necesitas a Cristo. No importa de dónde seas, la realidad es que todos, para poder satisfacer la justicia, la santidad de Dios y los requisitos de Dios, para poder estar en una posición que Dios nos diga: ustedes son realmente dignos de entrar al cielo, tenemos que creer en Cristo, sin importar de dónde seamos. Por eso la Biblia nos dice específicamente en ese verso de que el apóstol Pablo no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, porque es el pueblo de Dios. No se equivoque. Algunas personas piensan: no, los judíos no son importantes, pero déjeme decirle que sí, de acuerdo a la Biblia. Jerusalén es la ciudad de Dios, Israel es el pueblo de Dios, y un día, dice la palabra del Señor, todos los israelitas van a ser salvos. Obviamente cuando el Señor regrese o cuando el Señor lo decida. En este momento, de acuerdo a la Biblia, lo que está sucediendo es que todos los gentiles, todos los griegos que la Biblia menciona, todos los gentiles tienen que entrar primero al redil del Señor. Y entonces dice la Biblia que viene un momento en la historia donde el pueblo de Israel va a sentir celo por la gente que está entrando. El pueblo de Israel se va a preguntar: ¿qué está pasando? Todo este montón de gentiles que están entrando, estos no son pueblo de Dios, pero el Señor los ha hecho pueblo de Dios. Nosotros, dice la Biblia, que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. No solamente pueblo de Dios, sino que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Pero como cantábamos en esta mañana, no somos nación santa, no somos pueblo escogido, no somos linaje de Dios simplemente para decirlo en esta mañana: yo pertenezco al pueblo de Dios. Pero dice la Biblia que Dios nos ha escogido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de ser pueblo de Dios. Y llega un momento en la historia, la Biblia lo afirma, de que los israelitas van a decir: ¿cómo es que estos incircuncisos, cómo es que estos que no son judíos pertenecen al pueblo de Dios? Y va a haber celo en ellos, dice la Biblia, y que ellos mismos van a venir al conocimiento de la verdad. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, amados hermanos, en esta mañana me gustaría solamente leer el 17 y después que miremos cuál es la aplicación de todo esto.
Dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Déjeme decirle algo, ya lo dije durante todo el sermón. La realidad es que usted cree y usted viene al conocimiento de Jesucristo por medio de la fe. La fe que usted tiene cuando cree en Cristo no es algo que usted ejercita por usted mismo. Dice el libro de Efesios, capítulo número 2, de que por gracia nosotros somos salvos, por medio de la fe. Pero la fe no es algo, como le decía, que yo ejercito por mí mismo. La fe para salvación es algo que Dios me da. Usted, si está sentado en esta mañana y ha creído en Jesucristo, todavía no ha creído en Jesucristo, pero estoy hablando con los que ya creyeron. Si usted ha creído en Jesucristo es porque Dios le ha dado fe para creer en Él. Y dice la Biblia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y lo que está diciendo es que el justo vivirá por fe, porque para poder ser creyente usted tuvo que ejercitar la fe que el Espíritu Santo le dio cuando usted reconoció que era un pecador, se arrepintió de sus pecados, vino al conocimiento de la verdad, pero ahora vive por fe. Dice la Biblia que por fe andamos, no por vista. Y vivir por fe significa, amados hermanos, de que yo creo en el Señor, como dice la Biblia, sin haberle visto. ¿Quién de ustedes ha visto a Jesucristo? Honestamente, yo no lo he visto. Sin embargo, yo creo en Él. Yo creo de que Él es real, que Él es verdad, que Él vive en mí por medio del Espíritu Santo. Bueno, y eso no solamente lo creo, eso también lo siento. Usted tiene que saberlo y usted tiene que sentirlo, de que el Espíritu Santo vive en usted. Porque la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la garantía, dice Efesios capítulo número 1. Ese es el depósito. Y yo no sé si usted entiende lo que significa la palabra arras. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. La presencia de Dios viviendo en mí por medio del Espíritu Santo es la garantía, es el depósito de que Jesucristo va a regresar. Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted tiene una garantía, usted tiene una seguridad. ¿Saben cómo es, amados hermanos? Tal vez es una comparación un poco bochornosa, pero es como tener un ticket. Si usted va a un estadio, por ejemplo, y entonces usted, ¿verdad?, tiene su ticket, cuando usted llega simplemente, o cuando va a una película, siempre hay una persona que recibe los tickets, ¿verdad?, y le corta la mitad y le da la otra mitad. Es en cierta manera parecido, o es como cuando usted compra un vehículo y usted le compra una garantía y le sucede algo al vehículo, entonces usted lo lleva y lo primero que le dice: ¿tienes garantía el carro? Porque si no le va a costar un ojo de la cara la reparación. Pero el Espíritu Santo es nuestra garantía. La pregunta es si todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Ahora, hermanos, quiero concluir en esta mañana de esta manera. Y es primeramente diciéndoles de que necesitamos, hermanos, en este mes compartir más el Evangelio. Necesitamos compartir más el Evangelio porque las gentes se están perdiendo y las gentes se están yendo al infierno. Toda persona que no ha creído en Cristo y muere, no porque Dios quiera, pero porque esa es la realidad bíblica, lamentablemente van a ir al infierno. Lamentablemente. Dice 1 Timoteo 2:5, para que vean de que no es cuestión de que Dios no los quiere salvar. Dice 1 Timoteo 2:5 que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Pero dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos: pero ¿cómo es que las personas van a oír si no hay personas que le anuncien el Evangelio? Dice el apóstol Pablo, y también lo dice Isaías, que son tan hermosos los pies de los que anuncian la verdad, de los que anuncian el Evangelio. Pero los que anuncian el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio transformador, el Evangelio renovador, el Evangelio que cambia vidas, el Evangelio que cambia la situación en los hogares, el Evangelio que nos da fe, el Evangelio que nos da confianza, el Evangelio que está viviendo y moviendo nuestras acciones y haciéndonos personas que Dios quiere que seamos. Déjenme decirle, amados hermanos, qué es lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer es, como dice la Biblia en el libro